Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente, basados en la sana doctrina de la Palabra de Dios. En el tema anterior, este es nuestro tema número 14. En el tema anterior hablamos acerca de la resurrección y esta es la continuación de ese tema. Vamos a pedir la dirección divina antes de empezar. Querido Padre de amor, bendito, alabado y glorificado seas. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Suplicamos que nos ayudes a comprender el tema que tenemos por delante, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que pueda traer paz y consuelo y una comprensión mayor de tu carácter a cada una de las personas que lo estudien. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Está lloviendo y espero que la bulla de la lluvia no nos interfiera mucho. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para, para estar por encima de la lluvia, de la bulla de la lluvia. A manera de repaso, vamos a ver un par de textos que vimos en el estudio anterior. El primero está en el libro de San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Los insto para que tengan sus Biblias y también donde anotar los textos para que los tengan por referencia y puedan después, conforme encuentran más textos en esta línea, aumentar su propio estudio de la palabra de Dios. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es la voz del Señor Jesús la que despierta a los muertos. Él es el dador de la vida. Él es el que nos creó en el principio. El Padre hizo todas las cosas a través del Hijo. Y cuando venga en gloria, esa voz del arcángel, de la cabeza de los ángeles o del jefe de los ángeles, es la voz del Señor Jesús, que viene y despierta a los muertos. Dice que todos van a oír su voz. Otra cosa interesante que menciona es que dice los que están en los sepulcros. No dice los que están en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio, ni en el limbo, ni en ningún otro lado. Porque como hemos visto antes, la muerte es un estado de inconsciencia y todavía no se ha recibido el galardón, la recompensa para los justos, ni el castigo para los impíos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Él venga, como dice el credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y dará a cada uno según sus obras. Si la persona murió y ya tiene 1000 años de muerto y está sufriendo en el infierno, eso querría decir que recibió la sentencia, el castigo, antes del juicio. Y tampoco es que una persona se muere e inmediatamente viene su juicio. Hay un tiempo determinado para el juicio y eso es muy claro en la palabra de Dios. Lo vamos a ver en algún otro tema con más paciencia. Entonces, el galardón se recibe para los justos en la segunda venida del Señor Jesús. Decimos la segunda porque la primera es cuando vino como un bebé y nació de María la Virgen. Y la segunda es ahora que Él venga en gloria con todos sus santos ángeles. Ahí es cuando resucitan los justos. Aquí nos está hablando de todos, pero en realidad hay dos resurrecciones y la Biblia lo expresa con claridad y vamos a ver un poco de eso hoy. Dos resurrecciones principales. Dice, no os maravilléis de esto porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida y los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Ven, hay dos resurrecciones, pero no nos dice cuándo ocurre cada una. En el próximo texto, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que están muertos, porque en la Biblia se compara la muerte con un sueño. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús.
Vea qué interesante que el tema que está hablando es la resurrección. Y dice que así como el Señor Jesús murió y resucitó, así también va a traer de la muerte a los que durmieron en el Señor Jesús. No los está trayendo del cielo, porque no estarían durmiendo en el cielo, ¿verdad? Dios no tendría ninguna ganancia de tener gente durmiendo en el cielo. Dice, los que están durmiendo se refiere a los que están muertos y están acá, en el sepulcro, como decía el texto anterior. Y dice que los traerá, así como Jesús murió y resucitó, así también los traerá de la muerte hacia la vida cuando Él venga en gloria. Dice, y aquí lo explica un poco más. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos vamos a ir antes que ellos, pero tampoco ellos antes que nosotros. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ven qué interesante? Allá nos decía que va a haber resurrección para vida y resurrección para muerte. Y aquí nos dice que los muertos en Cristo son los que resucitan primero, y es en el contexto de la segunda venida del Señor Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes, juntamente con ellos, juntos nos vamos a ser arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados unos a otros con estas palabras. Hoy quiero ser un poquito más gráfico. Voy a hacer un pequeño dibujo ahí, perdonarán los defectos de artista. Pero voy a usar esta pequeña pizarra y vamos a suponer que esta curva representa la superficie de la Tierra. En este momento hay justos vivos. Justos me refiero a los que han aceptado la justicia de Cristo, porque ninguno de nosotros es justo por nuestras propias obras. Pero también hay justos que han muerto. Los muertos en Cristo están muertos. Esta es la superficie de la tierra. Ahora hay justos vivos y justos muertos. Pero además de eso también hay impíos o pecadores, o los que no han aceptado la justicia de Cristo, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Vivos. Y también hay injustos o impíos muertos. Tal vez es mejor usar la palabra injustos porque estamos hablando de la justicia del Señor Jesús. Estos recibieron la justicia de Cristo y estos no la quisieron recibir. Entonces vean lo que interesante es lo que dice. Que viene el Señor Jesús con poder y gran gloria en las nubes de los cielos. ¿Qué ocurre? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que vivimos seremos arrebatados en las nubes juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Okay? Entonces vean qué interesante. Viene el Señor Jesús en las nubes de los cielos, los justos muertos resucitan, los justos vivos son arrebatados juntamente con ellos, son transformados y arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vean que es en el aire. El Señor Jesús no viene a tocar tierra, ya no viene a hacer milagros, ya no viene a sanar a los enfermos. Ahora viene, es el día del fin, y viene a llevarse los suyos. Ahora, ¿qué ocurre con los injustos cuando viene el Señor Jesús? Vamos a verlo aquí. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, ahí estamos en primera, vamos a ver la segunda carta, que es lo que sigue después de eso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Aquí está hablando acerca de un inicuo en particular. Un inicuo es un pecador en particular, un injusto en particular, pero esta va a ser la suerte de todos los inicuos cuando venga el Señor Jesús. Dice así. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá
con el resplandor de su venida. Qué interesante, cuando viene el Señor Jesús, dice que matará a los inicuos con el resplandor de su venida. Todavía no estamos hablando acerca de la otra resurrección. Estamos hablando acerca de qué ocurre cuando viene el Señor Jesús. Viene el Señor Jesús con poder y gran gloria. Esa gloria es vida para los justos. Pero esa misma gloria es muerte para los impíos. Entonces, en este dibujito que estamos haciendo, cuando viene el Señor Jesús, los muertos en Cristo resucitan primero, los justos que estén vivos son transformados y arrebatados y llevados al cielo juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Los impíos son destruidos con el resplandor de su venida. Ven qué interesante. Con la venida del Señor Jesús, los impíos que estén vivos, los injustos que estén vivos, los que no han aceptado la gracia y la misericordia de Dios, que prefirieron aferrarse a sus pecados antes que rechazarlos y aceptar al Señor Jesús, ellos mueren con el resplandor de la venida del Señor Jesús. Y se unen a los que ya estaban muertos. Es que la segunda venida del Señor Jesús, si bien es cierto, para explicar un poquito el asunto, si bien es cierto, la segunda venida del Señor Jesús es la liberación del pueblo de Dios, es lo que están esperando, porque va a haber un grupo que alza sus manos al cielo y dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero también la venida del Señor Jesús es un evento cataclísmico. Veamos lo que dice ahí en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 10 en adelante. Todo el capítulo 3 está hablando acerca de la segunda venida y lo podemos leer con paciencia. Pero del capítulo 3, versículo 10 en adelante dice así. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Un ladrón no necesariamente viene calladito. A veces entran haciendo una gran bulla y aterrorizando a todos los que están en el negocio o a donde quiera que estén robando, el banco o lo que sea. Pero dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, cuando viene el Señor Jesús, es el fin de este mundo como lo conocemos. No lo destruirá del todo, pero todas las obras que hay en ella y todo lo que hay en la superficie, sí. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo es el llamado que nos hace el apóstol Pedro? ¿Verdad? ¿Cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados en él en paz, sin mácula y sin reprensión. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que el apóstol nos dice que cuando venga el Señor Jesús, los elementos ardiendo serán deshechos. Y si bien es cierto, hay un grupo que lo está esperando, hay otros que le dicen a las piedras y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que viene. ¿Verdad? Entonces, ven la diferencia de los dos grupos. Nosotros hoy podemos escoger, no tenemos que decir, ay, yo voy a estar entre los que les caigan los pies. No, no, no. Nosotros podemos escoger, hoy tenemos la libertad, hoy es el día de salvación. Hoy nosotros podemos venir al Señor Jesús, aceptar su amor, su misericordia, su sacrificio por nosotros, que no sea en vano por nosotros. Hoy es el día de la salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De manera que cuando Él venga en gloria, nosotros estemos esperando a un amigo, estemos esperando al Salvador. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y no tener que escondernos de su gloria cuando Él venga. Imagínense que en los días de Moisés, cuando Moisés estuvo arriba recibiendo la ley de Dios en el monte Sinaí, cuando bajó,
venía con tal brillo por haber estado en la presencia de Dios que la gente no soportaba verlo y tuvieron que ponerle un velo. Si la gente no podía soportar ver la cara de un mortal porque había estado en la presencia de Dios, cuánto más el brillo de la gloria de Dios destruirá a los que no lo aman. Entonces, hoy, por lo que Él ha hecho por nosotros, podemos manifestar nuestro amor hacia Él entregando nuestras vidas a Él. De todas maneras, cuando le entregamos todo, no es tanto lo que le entregamos. Él dio una vida perfecta y sin mácula por nosotros, el Rey de Reyes y el Señor de Señores vino a morir por nosotros. Y nosotros lo que le entregamos es una vida llena de pecado y de maldad. Así que es un cambio, bueno, en realidad pareciera injusto, pero es la gracia y la misericordia de Dios, que Él nos da la vida eterna, que Él sufrió lo que nosotros debemos sufrir para que nosotros obtengamos lo que Él merece tener. Entonces vemos que cuando venga el Señor Jesús, destruirá a los inicuos con el resplandor de su venida. Y ahora entonces quedan solo los impíos muertos. Entonces, si la tierra queda en ese estado como lo presenta ahí, bueno, vamos al libro de Apocalipsis y ahí vamos a ir acomodando un poco el concepto. En el capítulo 19 de Apocalipsis nos está hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Y en el capítulo 20 nos dice qué es lo que ocurre después de la segunda venida del Señor Jesús. Porque aquí vemos que viene el Señor Jesús en poder y gran gloria con todos sus ángeles. Resucita a los muertos justos y los justos que estaban vivos son transformados y arrebatados y llevados con Él para morar en el cielo. Ahora vamos a ver por cuánto tiempo. Los impíos que estaban vivos mueren con el resplandor de la venida y entonces quedan muertos. Vamos a ver qué pasa. Vi un ángel descender del cielo, Apocalipsis capítulo 20. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Vean qué interesante esto. En el libro de Jeremías, está después de Isaías, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, capítulo 4, versículo 23. Vean cómo queda la tierra después de la venida del Señor Jesús. Miré la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía. Y los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre alguno y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban asoladas a la presencia de Jehová delante del furor de su ira. Porque así dice Jehová, toda la tierra será asolada, mas no la destruiré del todo, mas no haré consumación, dicen otras versiones. Ven qué interesante, entonces la tierra queda en un caos completo, desordenada y vacía, oscura. ¿Ha estado la tierra así en algún momento? ¿Ha estado la tierra así desordenada y vacía y oscura? Sí, en el Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1 y vean qué interesante. En el principio, versículo 1 en adelante, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo, perdón. Eso es interesante. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese estado caótico de la tierra, desordenada y vacía, es el abismo. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora sí, de nuevo en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice, vi a un ángel descender del cielo y tenía la llave del abismo, o sea, de la tierra desordenada y vacía y oscura,
como estaba en el principio y como va a quedar después de la segunda venida del Señor Jesús. Y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vea qué interesante. A ver, parece que hay un lado que marca más y otro que marca menos. Este es el que marca menos. Los dos marcan igual. Déjame ver si este rojo que tengo aquí tal vez marque un poquito más. Sí, con este se ve mejor. Voy a repintarlo para que lo veamos bien. Justos vivos, justos muertos. La venida del Señor Jesús en gloria. Los muertos en Cristo resucitan y junto con los justos que estaban vivos son arrebatados al cielo para ir a morar con Cristo. Los impíos que estaban vivos mueren, los injustos, y entonces quedan solo injustos pero muertos. Ahora vean el detalle. Si los justos, tanto los que estaban vivos como los que estaban muertos, son arrebatados y son llevados con Cristo hacia el cielo, si cuando viene el Señor Jesús los elementos ardiendo son deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay son quemadas, y si los impíos que estaban vivos mueren cuando viene el Señor Jesús, ¿quién queda sobre la faz de la tierra? Este representa la faz de la tierra. ¿Quién queda ahí? Los justos ya no. Ya no están, ya se fueron. Y los impíos que estaban antes vivos, con el resplandor de la venida del Señor Jesús murieron. Entonces, ¿quién queda? No queda ninguna persona viva. Hay muchos conceptos equivocados en cuanto al milenio. La gente dice que es un milenio de paz, que aquí va a estar todo el mundo, que es una segunda oportunidad para la gente y todo eso, pero no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que los justos se van cuando viene el Señor Jesús y los impíos perecen con la venida del Señor Jesús. Y los únicos que quedan durante el milenio son los impíos, pero muertos. Y en la muerte no hay conciencia. Entonces, ¿a quién puede molestar el diablo? Ya a los justos no, porque ya están fuera de su territorio. Y los malos, que les sirvieron mientras estaban vivos, ya no les sirven, porque están muertos. Qué interesante. Entonces, ¿a quién puede molestar? A nadie. Se queda en la tierra, atado, porque está maniatado, porque ya los justos ya no los puede molestar. Y a los malos que les servían, tampoco, porque están muertos. Entonces, ¿a quién puede molestar? A nadie. Y queda en esta tierra caótica con sus diablos durante 1000 años sin poder molestar a nadie. Está atado no con una cadena de verdad, sino con una cadena simbólica. Está atado por una cadena de circunstancias, porque ya los malos están muertos y los vivos, los justos, ya están fuera de su alcance, completamente. Bendito sea Dios. Entonces sigamos leyendo ahí para que entendamos el concepto. Vio un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo, la tierra desordenada y vacía, y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años se fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Entonces, vea qué interesante. Él no puede engañar a las naciones, porque las naciones de los justos ya no están, y las naciones de los malos están muertos. Pero algo ocurre al final de los 1000 años que hace que se suelte el diablo por un poco de tiempo. Vamos a ver cuál es el evento que ocurre al final de los 1000 años que hace que el diablo sea suelto, que puede otra vez hacer algo y engañar a alguien. Dice, versículo 4. Y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esas almas son las personas, los justos, tanto los que habían sido martirizados como los que fueron llevados cuando venga el Señor Jesús. ¿Verdad? Todos al mismo tiempo, por supuesto. Pero entonces, ¿qué pasa? Dice, vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. San Pablo dice, ¿no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? Por supuesto que no vamos a juzgar a los ángeles buenos, sino a los ángeles malos. Es que el juicio tiene diferentes etapas. Cuando el Señor Jesús venga ahora en gloria y le da el galardón a sus hijos es porque ya han sido juzgados los justos. Pero el juicio de los malos, ¿verdad? Que por desecho ya se sabe que se perdieron porque son los justos los que se salvan, ¿verdad? O sea, en ese juicio que se da durante los 1000 años en el cielo, no se determina quién se salva y quién se pierde. Si estás allá, es porque te salvaste. Y si no estás allá, es porque te perdiste. O sea que ese juicio no determina quién se salva y quién se pierde. ¿Para qué se da ese juicio entonces? Porque vos vas a estar ahí en los 1000 años y decís, pero ¿por qué está este sinvergüenza acá? Entonces, si usted quiere saber por qué él está aquí, mire. Sí, se arrepintió, dejó sus pecados y Dios lo perdonó. Y sí, Dios tiene razón. A mí también me perdonó. Y también alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no está aquí aquel que era tan bueno? ¿Usted quiere saber por qué no está aquel que era tan bueno? Vean. Qué triste. Yo no sabía que él había hecho eso y que no se había arrepentido. Por eso no está aquí. Entonces ese juicio, además de determinar posiblemente el castigo, porque Dios dará a cada uno según sus obras. Ya los justos reciben su gloria. Esa es la recompensa. Pero los malos van a ser castigados también cada uno según sus obras. Unos durarán más y otros menos. El castigo. Porque Dios es justo. Dios no le va a dar igual al que se perdió porque dijo una mentira que al que fue un asesino. ¿Verdad? Entonces, todo pecado es pecado, pero Dios es justo y dará a cada quien según sus obras. Pero entonces, estos que vienen y reinan con Cristo 1000 años, estos son los mismos 1000 años. Son los mismos 1000 años. 1000 años que estos están reinando con Cristo en el cielo, 1000 años que estos están muertos en la tierra. 1000 años que está atado el diablo porque no tiene a quien molestar. Son los mismos 1000 años. Dice, vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en la frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos esos fueron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿qué ocurre cuando este juicio que se dé durante esos 1000 años en el cielo? ¿Qué es lo que pasa? Sí, aquel se perdió porque no se arrepintió. Sí, este se salvó porque se arrepintió, porque aceptó la gracia de Cristo. Entonces al final de ese tiempo nosotros vamos a poder decir, junto con todos los santos, justos y verdaderos son tus caminos, Señor Dios Rey de los santos. O sea, al final se vindica el carácter de Dios. Todo lo que Dios ha hecho es justo y tiene razón en sus juicios. Entonces, eso es lo interesante y lo hermoso ahí, ¿verdad? Que al final de esos 1000 años queda perfectamente vindicado el nombre de Dios y todas las acciones que ha tomado en la manera en que ha lidiado con el pecado y que va a lidiar con los pecadores y con los que lo aceptaron a él también y se arrepintieron de sus pecados. Todos estamos en el mismo barco, todos somos pecadores. Hoy podemos determinar qué va a pasar si a la par de cada pecado se escribe perdonado y borrado por la gracia de Cristo.
Dios está ofreciéndonos eso. Él dice, aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Por qué vas a escoger la muerte si Dios te da la vida? A veces queremos aferrarnos a las cosas de este mundo, pero en comparación con las cosas eternas no son nada. Bueno, entonces dice así, vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Más los otros muertos. Ya sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando Él venga en gloria. Más los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y justo, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pero dice que al final de los 1000 años resucitan los otros muertos. 1000 años. Y qué interesante. Otro acontecimiento ocurre para que resuciten estos. El único que puede resucitar a los muertos, sean buenos o malos, es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. El Señor Jesús es la resurrección y la vida. Y todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, solo Jesús puede resucitarlos. Después de los 1000 años, ¿qué es lo que acontece? Desciende el Señor Jesús nuevamente. Ahora viene con sus santos, porque esta tierra no va a quedar desolada y vacía. Él dice, la hice para ser habitada, ¿verdad? Y Dios la va a hacer, como dijo San Pedro allí que lo leímos, mas nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde muera la justicia. Al final de los 1000 años, el Señor Jesús desciende, se posa sobre el monte de los olivos. Eso está en Zacarías, usted lo puede buscar ahí, no vamos a ver el texto en este momento. Y dice ahí en Zacarías que se hace una gran explanación. Una gran explanación. ¿Qué ocurre en esa explanación? Desciende la Nueva Jerusalén. San Juan dice aquí en el capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios dispuesta como una novia ataviada para su marido. Desciende el Señor Jesús con los justos. Vemos la Santa Jerusalén descender, se posa sobre ese lugar que el Señor Jesús purifica con su pie, por así decirlo, compararse ahí y hacer esa gran explanación. Ahora veamos a ver qué es lo que pasa. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque al descender el Señor Jesús, vamos a borrar esta partecita de aquí. Bueno, van a disculparme que la voy a tener que borrar con la mano, porque estos ya se habían ido. Disculpen que lo esté haciendo así tan empíricamente. Al fin de los 1000 años, los justos ya se fueron, están con Cristo. Al fin de los 1000 años desciende el Señor Jesús nuevamente a la tierra con la Nueva Jerusalén. Y se posa, vamos a dibujarla aquí, digamos que esta sea la ciudad de la Nueva Jerusalén. Que se posa sobre el monte de los olivos. Los malos resucitan. Los impíos resucitan. Ahora el diablo queda suelto por un poco de tiempo. Ahora tiene gente otra vez. Y no son pocos. Dice, cuando los 1000 años fueren cumplidos, estamos en el versículo 7. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Gog y Magog eran pueblos enemigos de Dios.
representan a los impíos. Ya entre esos que salen a engañar al diablo, no hay justos. Los justos ya todos se habían ido 1000 años antes. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Resucitan millones y millones y millones y millones y millones. Como la arena del mar. Y el diablo sale a engañar a los humanos. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Al ver que resucitan todos esos gigantes de antes del diluvio, esos grandes generales que pelearon en grandes batallas, esas personas que murieron con ese deseo de venganza, de odio, con deseo de conquista, resucitan todos esos grandes generales. Y entonces el diablo dice, somos más que ellos. Tenemos una oportunidad. Podemos tomar la ciudad. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Con la intención de tomar poder, pero cuando ven la grandeza de Dios, cuando ven la belleza de la ciudad, cuando ven lo que perdieron, se dan cuenta que es fútil, que es inútil luchar contra eso. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, los consumió. ¿Qué hace un fuego consumidor? Consume. ¿Qué queda de lo que se consume? Nada. Unos van a durar más, el diablo tal vez siglos, ¿verdad? Pero al final va a ser destruido completamente. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora nos hace un pequeño relato. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Ahora vamos a ver qué es ese lago. Y serán atormentados día y noche por siempre jamás, por los siglos de los siglos, dice en alguna parte. Ahora vamos a entender eso también. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y los muertos, se está refiriendo a todos estos, no, porque ahora está haciendo como un recuento de qué fue lo que ocurrió. Dice, y los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno es el Hades, el sepulcro, dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno, o sea, la muerte y el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es el infierno, pero va a durar mientras que se consumen. Y eso es la muerte segunda. Como en la muerte primera no hay conciencia, tampoco en la muerte segunda lo va a haber. Nosotros debemos venir a Dios no por el miedo de un infierno eterno que nos vayamos a estar consumiendo ahí por los siglos de los siglos eternamente sin quemarnos. Porque no es eso así. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ahora vamos a un par de textos en los cuales muere la justicia y no va a quedar rasgo del mal. El mal va a ser quitado para siempre. Entonces, Dios va a barrer a todo esto, va a que consumirlos. Vamos a ver un par de textos para entender eso un poquito mejor. Veamos en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Una estopa es una cosa seca y vacía, ¿verdad? Como quedó solo la estopa de algo, está seco, ¿verdad? Y es muy fácil que se queme.
Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. La raíz es el diablo, el originador de todo el pecado. Y las ramas son todos los que le hicieron caso, que lo escogieron a él antes de escoger al Señor Jesús. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis, que quiere decir majar, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo haga esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ven qué interesante? Dice que no les va a dejar ni raíz ni rama y que van a ser ceniza. Dios es un Dios de misericordia. Dios no nos va a tener ahí en la tierra nueva mirando los malos que se están quemando por los siglos de los siglos, ahí el tío, el hermano, el papá o la mamá. No, Dios va a hacer una consumación total. Dice, ¿qué pensáis de mí? No se levantará dos veces el mal. Dios va a hacer una consumación total y completa del pecado. El pecado no va a existir más ni el pecador. Dios dice, no me complazco de la muerte del impío. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si vos no querés, si te aferrás al pecado, Dios no va a permitir que el pecado exista por los siglos de los siglos manchando el universo. Dios le va a poner un fin al pecado. Vean lo que dice acerca del diablo en Ezequiel capítulo 28. Ahí Isaías, Jeremías, Ezequiel capítulo 28. Dice, bueno, voy a leer un poquito antes desde el 17 para que cojamos el contexto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá. Consumir quiere decir que se deshace. Y te pondré en ceniza. Esto es al diablo. La gente cree que el diablo va a estar ahí como manejando el infierno por los siglos de Dios. No. Dice que va a ser ceniza el diablo también. Te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí se introduce otro concepto interesante. Lo que dura para siempre no es el fuego, ni es el tormento en sí. Lo que dura para siempre son las consecuencias. Y para siempre dejarás de ser. Yo puedo coger esto y prenderle fuego. ¿Cuánto tiempo dura quemado después de eso? Por los siglos de los siglos. Eso es a lo que se refieren esos textos que se relacionan por los siglos de los siglos y todo esto. Por ejemplo, vean qué interesante en el libro de Judas. En el libro de Judas, que es una paginita. Este no es Judas el que entregó al Señor Jesús, ¿verdad? Es una paginita antes de Apocalipsis. Dice así. Vamos a ver. Judas, versículo 6, porque tiene solo un capítulo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, a los ángeles malos que se unieron a la rebelión, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado en oscuridad, en cadenas, esos 1000 años eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de la carne extraña, dice, en otras partes dicen vicios contra la naturaleza, o sea, lo que es natural es una cosa y lo que es en contra de la naturaleza es otra.
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Qué interesante. Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego eterno. Pero si nosotros hoy vamos allá a la zona del Mar Muerto, no encontramos que Sodoma y Gomorra estén siendo quemadas. Bueno, se han hecho investigaciones en una parte que se dice que es Sodoma y Gomorra y se han encontrado pelotas de azufre, un azufre blanco, que aún prende, porque Dios dice la Biblia que con fuego y azufre. Y están, se ven como estructuras, pero son ceniza. No quedó nada de ellas, de Sodoma y de Gomorra, porque fueron quemadas con fuego eterno. ¿Cuáles son las características del fuego eterno? Primero que todo, es un fuego que nadie puede apagar. Si le prendió fuego Dios, nadie lo puede apagar. Segundo, hasta que se consuma todo. Cuando se consume todo y cuando ya no hay nada más que consumir, el fuego se apaga. Pero las consecuencias del fuego son eternas. Ya de ahí ya no va a haber otra resurrección. Ya de ahí no va a haber algo más. El diablo con todos sus seguidores va a ser quemado, completamente destruido. Fuego descendió de ellos y los consumió. Ese es el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y como en la muerte primera, no hay conciencia de nada. Algunos durarán más, otros durarán menos. Eso le toca a Dios, nosotros no lo sabemos. Pero al final sabemos que van a ser ceniza, porque lo dice claramente la palabra de Dios. Serán ceniza hollarás a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Le dijo al diablo, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, hay personas que no les gusta esto porque les gusta aterrorizar a la gente con el infierno. Y muchas personas se han vuelto hasta locas pensando en el infierno. Sí, va a haber un infierno, pero va a ser de una duración limitada y en un momento específico. ¿Y qué ocurre después de eso? Lo que estábamos viendo ahí. Vamos a concluir con eso en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Dice así del versículo 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, o sea, la tienda, la habitación de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. El cielo es donde Dios vive. Pues Dios se va a pasar a vivir aquí a la tierra con nosotros. Y esta tierra se va a convertir en el cielo, en el centro de control del universo. Esta tierra que fue manchada con el pecado, que vio sufrimiento, que vio muerte, que vio dolor, que vio al Señor Jesús muriendo por sus hijos, va a convertirse en el paraíso de Dios. Y no va a quedar mancha de pecado, ni nada que recuerde el pecado. Lo único que nos recordará lo que ocurrió en este mundo es cuando veamos las cicatrices del Señor Jesús en sus manos. Y dice el profeta, y le preguntarán, ¿qué son esas heridas que tienen en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Y él les dirá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Qué amigos? ¿Cómo le pagamos al Señor Jesús? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Dice así. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua vida gratuitamente. El que viniere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos mentirosos tendrá su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuevamente se nos dice que ese lago de fuego y azufre es la muerte segunda. Pero Dios va a hacer nuevas todas las cosas y ya no va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. El hecho que dice eso quiere decir que no va a haber nadie clamando ni llorando en el infierno tampoco, porque no van a estar ya van a ser deshechos. Y los que estén allá, todo el dolor y el sufrimiento que hayamos pasado acá, va a ser nada en comparación con la gloria venidera. Porque dice que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No te lo pierdas. Que no sea por nuestra insensatez de escoger la muerte antes que la vida, de rechazar el sacrificio del Señor Jesús por los pecados a los que nos aferramos aquí. No hay nada en este mundo que valga la pena perderse de la compañía de Dios por los siglos de los siglos y morar con Él por la eternidad. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Querido Padre de amor, te damos gracias porque tu santa palabra nos aclara tantas cosas y nos muestra que verdaderamente eres un Dios de amor y que aún con justicia juzgarás a los impíos. Eso es tu extraño acto, la obra extraña de Dios, como dice tu santa palabra, porque no quieres que ninguno se pierda. Pero al final, para beneficio del universo, por la eternidad, le pondrás un fin al pecado. Y podemos decir amén. Gloria sea tu santo nombre. Y transfórmanos, vivifícanos para que podamos estar junto contigo. Has hecho provisión a través de la muerte del Señor Jesús. Ayúdanos a aprovecharnos de eso para que podamos tener la vida eterna, según tu grande misericordia, y poder morar contigo por la eternidad, para gloria de tu santo nombre. Bendice a cada persona que ha estudiado esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.